Para calcular el área de un cuadrado, multiplicamos la medida del lado por la medida del otro lado. ¿Sí? Eso quedaba claro. De hecho, acá abajo yo les dejé como una formulita en el cuadernillo. Si se fijan en el cuadernillo, tienen una pequeña formulita. Después, si teníamos, por ejemplo, lo que era un cubo, ya pasábamos a una figura de esta forma. ¿Bien? ¿Un cubo qué es un cubo? Es un volumen, ¿sí? Un paralelepípedo, si vamos al caso, pero la característica que tiene eso es que sus aristas, todas, tienen la misma longitud, ¿sí? Todas las aristas de este cubo van a tener la misma longitud. La arista es lo que era antes el lado, por ejemplo, en el cuadrado, ¿sí? Bueno, y para calcular el volumen, ahora esto es una figura tridimensional. Es una figura que ocupa un lugar en el espacio. El cuadrado ocupaba una superficie en el plano. ¿Sí? Esto tienen que tenerlo en claro, que son dos conceptos completamente distintos. Cuando hablo de superficie, es el lugar que ocupa una figura en el plano. Pero cuando hablo de volumen, es el espacio que ocupa un cuerpo en el mismo espacio tridimensional. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a pensar en una botella de plástico, esa botella ocupa un volumen en el espacio, ¿sí? Y tiene una capacidad, o sea, puede contener algo. Vamos a nuestro cubo, ¿sí? A nuestro hexaedro regular, que tiene 6 caras, tiene 8 vértices, ¿sí? Y tiene 12 aristas. El volumen de ese cubo, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos el valor de la arista del frente por el valor de la arista de la profundidad, ¿sí? Por el valor de la arista de la altura. Ahora no voy a multiplicar 2 números, sino que voy a multiplicar 3, ¿sí? Sí. Y para calcular el volumen de ese cubo, vamos a recurrir a esta pequeña formulita que tenemos acá, que es arista por arista por arista. Si quiero calcular el volumen de un cubo, cuyo lado mide, por ejemplo, 6 unidades, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a multiplicar 6 por 6. Exactamente. Ahí estamos. Bien. Y vamos a indicar que ese volumen, por lo tanto, ponemos estos 3 puntitos que significan por lo tanto en matemáticas, el volumen es igual a ¿cuánto? 216. 216, ¿sí? Unidades cúbicas van a ser ahora, ¿sí? Bueno, eso era para completar lo que era la actividad 3 y 4, ¿sí? Era sencillo, hablábamos solamente del cuadrado y del cubo, y lo que vamos a usar. Cuando pasamos después a la página número 12, teníamos una situación problemática que tenía varios ítems, ¿bien? Y preguntaba cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos 4, 7 y 2. Dijimos que eran ¿cuántos números se podían escribir? 27. 27 números, ¿sí? Hacíamos 3 por 3 por 3 y nos quedaba 27 números distintos. Si teníamos 4 números, ¿cuántos podíamos construir? 256. 256, exactamente, porque hacíamos 4 por 4 por 4 por 4. ¿Bien? Y si teníamos 5, 3125. 3125 números distintos. Bien. ¿Qué pasaba si ahora tenía números y letras, por ejemplo?
Quiero generar, por ejemplo, códigos que tengan 4 caracteres y tengo 4 símbolos. ¿Cuántos códigos podría armar? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacíamos esa? ¿Importaba si tenían números y letras? Sí. No. No. Directamente no importaba. Era lo mismo. Era lo mismo, exactamente. Porque justamente voy a poder repetir esos códigos, ¿sí? Como los puedo repetir, es exactamente igual. Y tener un número o una letra es lo mismo. ¿Bien? Entonces, me preguntaba en esta ocasión, ¿cuántos códigos de 4 caracteres se podrán formar con los símbolos 5, 8, E y M? 256. ¿Cuánto, perdón? 256. 256, exactamente, ¿sí? 256 códigos, porque hacíamos 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256. Bien. En la otra situación tenía, por ejemplo, también números y letras, pero tenía 5. Sí. Y acá, ¿cuántos códigos podía armar con los 5 esos? 3125. 3125, exactamente. Esta situación, la 5 y la 6, eran iguales, ¿sí? Era lo único que cambiaba. Que eran, teníamos, o sea, lo cambiamos. Lo único que cambiaban eran los símbolos. Sí. ¿Sí? Exacto. Porque acá, por ejemplo, tenía, en la actividad 5, tenía la letra R, S, T, 1 y 9. Y en la 6, ¿qué tenía? La letra H, el 5, la N, el 2 y el 3. ¿Sí? Era lo único que cambiaba. Bueno, después a continuación había como una breve explicación, ¿sí? Que nos servía para esta parte de combinatoria. Y cuando pasamos a la página número 13, teníamos otras situaciones muy similares. ¿Bien? La actividad 6 va a ser igual que las anteriores, ¿sí? Nada más que ahora me dicen que tengo un bolillero con 5 esferas, con los números 1, 3, 5, 7 y 9. Y se extraen al azar 4 esferas con la condición de reponer aquella que se extrae. O sea, si saco una bolilla, la vuelvo a meter en el bolillero. ¿Bien? Lo cual me da la posibilidad que se van a poder repetir los códigos, los números. O sea, podría tener el número en todo caso 1, 1, 1, 1, 1. Ah, no, igual dice que acá son 4 códigos, 4 esferas se extraen. O sea que el número 1, 1, 1, 1 lo puedo tener. ¿Cuántos números se pueden formar acá en este caso? Fíjense que tengo 5, pero voy a extraer solamente 4. ¿Lo pudieron hacer o no lo habíamos hecho? No. No lo habíamos hecho esta página. Ah, bueno, entonces vamos a ver un poquito esta de acá. Tenemos un bolillero, ¿sí? Que tiene 5 esferas, con los números 1, 3, 5, 7 y 9, que son números impares esos, ¿sí? Entonces me dice que vamos a extraer 4. Pero, a medida que las vayamos sacando las esferas, las vamos a ir reponiendo. Por ejemplo, sacamos una esfera, miramos el número, y la volvemos a colocar en ese bolillero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? Ese primer caso. Bueno, si tengo códigos, por ejemplo, números, mejor dicho, tenemos. Y son de 4 cifras, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, ahí una cifra, otra cifra,
otra cifra y otra cifra, ¿sí? Y los números que puedo usar, dijimos que eran el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos números puedo colocar en el primer lugar? 5. 5, cualquiera de los 5. ¿Bien? En el segundo lugar, la esfera que va a salir. ¿Cuál puede salir? 5 también. Cualquiera de las 5, ¿sí? Porque la esfera que saqué la volví a colocar. Y para el tercer lugar, 5. también entre 5. Y para el cuarto lugar, 5. también entre 5, ¿sí? Puedo elegir cualquiera de los 5. O sea que me va a quedar acá, voy a borrar las rayitas, para que me quede directamente, vamos a multiplicar ahora. ¿Sí? ¿Cómo me queda esto? 5 por 5 es 25. 25. Y 25 por 5, 125. 125, muy bien. Y después, 125 por 5, 625. 625, ¿sí? O sea que pueden formarse 625 números, ¿sí? Podríamos poner, podríamos poner como una respuesta, ¿sí? Se pueden formar 625 números, ¿sí? Ese era, por ejemplo, el problema número 6. El problema número 7, ¿qué decía el problema número 7? Dice, con las letras A, B, C, D y E, ese simbolito que tienen acá, significa I. En matemáticas, ese simbolito así que es como un gorrito, ¿sí? Cuando está en el piso, digamos, significa I. Si estuviera arriba, es como un exponente, que lo vamos a ver después, más adelante. Pero por ahora, la idea es que sepan que si tienen como un gorrito, pero en el piso, significa que es la letra I. O sea, la letra A, la B, la C, la D y E. Lo que pasa es que si yo pongo la I acá, ¿qué pasaría? Puedo interpretar que es una letra más. Y la idea acá no es interpretar que tengo una letra más, sino que tengo es y otro símbolo más. ¿Bien? Entonces, tenemos la letra A, la B, la C, la D y la E. Sí. Y, bueno, y entonces me dice, se desean organizar códigos de 3 símbolos, ¿cuántas combinaciones pueden lograrse? O sea, ya tengo códigos de 3 símbolos. ¿Bien? Tengo 3. Entonces, para el primer lugar, ¿entre cuántos puedo elegir? Entre 5. Entre cualquiera de las 5. ¿Sí? Para el segundo lugar, ¿entre cuántas puedo elegir?